el músculo tiene la energía, cómo es cada uno de estos procesos. Como que eu vou treino? Ahora tenemos que ver Eu los gravo dos daqui. tipos de fibras que tenemos, fibras musculares. Vamos a dividir en dos. Por un lado vamos a tener fibras que se van a llamar rápidas o tipo 2. Y por otro lado fibras que son lentas o tipo 1. Fibra rápida va a ser una fibra que tiene que contraerse de forma rápida. Fibra lenta, una fibra que se contrae más lentamente. Recordando las tres formas de obtener energía. Un metabolismo que es rápido, sin oxígeno. ¿Cuál es? Mecanismo glucolítico. Es un mecanismo rápido. ¿Qué tiene que hacer la fibra rápida? Tiene que contraerse rápidamente. Por eso su metabolismo principal es el glucolítico. Por eso también le llamamos fibras glucolíticas rápidas. Podemos decirles fibras rápidas, fibras de tipo 1 o fibras glucolíticas rápidas. Perdón, tipo 2, gracias. Fibras glucolíticas rápidas. ¿Qué tienen que saber? Que su metabolismo principal es el glucolítico. ¿Eso significa que no tiene metabolismo oxidativo? Tiene también, pero el principal es metabolismo glucolítico. Si yo sé el metabolismo glucolítico, todo esto que está acá, yo voy a saber sin necesitar decorar. Entonces, metabolismo glucolítico tiene que contraerse rápidamente. ¿Qué yo necesito para que haya una contracción rápida y frecuente? Necesito ATP. La energía está en ATP, otras cosas. Ya está la energía ya está. Necesito ATP. Las tres fuentes, no importa cuál, pero ATP. Calcio, necesita calcio también. Si yo sé que mi fibra se va a contraer muy rápidamente y que ella necesita muy frecuentemente ATP, ¿cuál es la organela que va a tener en gran cantidad? Mitocondrias. Porque las mitocondrias van a ayudar en esa producción, ¿verdad? ¿O no? Sí. ¿Están seguros? Sí. E muita retículo inflamatório. Liso. Pero dice menor número de mitocondrias. Ahí confundieron los dos metabolismos, porque es glucolítico. Glucolítico no depende de la mitocondria. Es anaerobio, ¿verdad? Es sin oxígeno. E que metaboliza isso, professor? É uma reação química normal? Assim, A partir del glucógeno hay una reacción. mas não passa por rodadela nenhuma? Automático. Tipo que ya es Tipo una a conversão. Es como que se va a Já tá bem para uso, degradar. pronto para uso. Por eso le dije, sabiendo cómo es el mecanismo, saben las características. No está mal que se hayan equivocado porque ahora van a aprender. Metabolismo glucolítico no depende del oxígeno, no va a necesitar tantas mitocondrias, por eso tiene pocas mitocondrias. ¿Qué? Sí necesita mucho. Stephanie, ¿vos me dijiste hace rato? Muitas retículos inflamatórios liso para almacenamiento de sal. Tiene que tener un importante retículo sarcoplásmico porque tiene que tener mucho calcio disponible, porque tiene que contraerse rápidamente. Entonces su retículo sarcoplásmico tiene que ser extenso para que él pueda tener a disposición mucho calcio y que pueda contraerse bien rápido. Ahora sí les pregunto, ¿tiene una mala o buena vascularización? Não. Hay que hacer calcio. Claro. Hay que elevar. ¿Para qué me sirve la vascularización ahí? Para llevar el oxígeno. El metabolismo
político necesita oxígeno. Es anaerobio, no requiere de oxígeno. Entonces su vascularización también va a ser pobre, escasa. Poca vascularización, menor vascularización, menor número de mitocondrias, menor mioglobina. ¿Qué hace la mioglobina? Transporta oxígeno. También. Esa mioglobina es lo que le da el color rojo al músculo. Y este músculo, fibra rápida, glucolítico, tiene poca vascularización y la mioglobina viene por la vascularización. Entonces, si yo tengo poca vascularización, por ende también voy a tener menor mioglobina. Porque la mioglobina va a llegar a la fibra muscular por la vascularización. Eso hace que este músculo sea conocido como músculo blanco también. Porque tiene poca mioglobina. Tiene menor vascularización porque no necesita oxígeno. Tiene menor número de mitocondrias porque su principal fuente de obtención de energía es el metabolismo glucolítico. Tiene grandes cantidades de enzimas glucolíticas porque eso es lo que esa fibra necesita. Una fibra rápida necesita contraerse rápido. ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener la posibilidad de contraerse rápido. ¿Qué ella necesita para eso? Un retículo sarcoplásmico con mucho calcio y enzimas que puedan hacer ese metabolismo glucolítico. Eso es lo que necesita una fibra rápida. Ahora, por el contrario, la fibra que es lenta, fibra lenta tipo 1. Su principal metabolismo es el oxidativo. Metabolismo oxidativo. ¿Va a tener pocas o muchas mitocondrias? Muchas tiene que tener, porque esa es su fuente de obtención de energía principal. ¿Va a tener menor o mayor vascularización? Mayor, porque por ahí le va a llegar el oxígeno para que la mitocondria produzca energía. Si tiene mayor vascularización, también va a tener gran cantidad de mioglobina. Y va a ser de color rojo. ¿Alguna pregunta de esto? No, traten de no decorar más que el nombre que está ahí. Porque el nombre sí yo les puedo poner cualquiera de los tres. Fibra rápida, fibra tipo 2, fibra glucolítica. Traten de decorar el nombre, pero esto no. Solo analicen y razonen. Si una fibra es rápida, ella requiere calcio y un buen retículo sarcoplásmico. Lo demás no necesita tanto. Tiene menos vascularización, tiene menos mitocondrias, tiene menos mioglobina. Ahora, si mi fibra es oxidativa principalmente, ella necesita como principal cosa mitocondria. Y para que la mitocondria trabaje, oxígeno. ¿Por dónde va a llegar ese oxígeno? Por la vascularización. ¿Cómo? Por la mioglobina. Entonces va a haber mucha mioglobina, muchas mitocondrias. Ana, ¿estás bien? ¿Sí? Todavía no escuché una risa tuya. Perché tu lato della tua condizione non è una persona che ela lembra muito da Laís, foi uma ótima aula. Ela fala assim, nossa, lembra da aula top. Ai, amiga, você sabe tudo. ¿Cuál es el músculo rojo? Tipo 1. ¿Esa fibra es lenta o rápida? Lenta. ¿Esa fibra tiene mucha mioglobina o poca mioglobina? Mucha. ¿Muchas mitocondrias o pocas mitocondrias? Muchas. ¿Un importante retículo sarcoplásmico o no? No. No necesita, ¿verdad? Eso nomás tiene que razón. Desde mañana vamos a seguir. Bueno, fibras lentas tipo 1 oxidativas, contracción lenta. Fibras rápidas tipo 2 glucolíticas, contracción rápida. Al ser una fibra lenta, esa fibra yo sé que va a tener
Metabolismo oxidativo. El metabolismo que me permite a mí tener contracciones sostenidas a largo plazo. ¿Por qué permite eso? Porque tiene una vascularización buena. Entonces el oxígeno llega sin ningún tipo de inconveniente. ¿Cuál era el problema de esta vía? Acumulación de ácido láctico. El ácido láctico fatiga la fibra muscular, ¿verdad? Esta fibra que es lenta tiene una mayor resistencia a la fatiga porque su principal metabolismo es oxidativo. Tiene una resistencia a la fatiga porque recibe una buena vascularización. Al recibir una buena vascularización llega el oxígeno y si hay ácido láctico se retira, no se acumula en la fibra muscular. Por eso esa fibra no se cansa, no se fatiga tan rápido. Es una fibra lenta, pero que nos permite tener una mayor resistencia a la fatiga. Al contrario de las fibras rápidas que tienen una menor resistencia a la fatiga. ¿Por qué tienen menor resistencia? Porque su metabolismo es glucolítico. ¿Y qué hace ese metabolismo? Acumula ácido láctico. Y ese ácido láctico fatiga la fibra muscular. Entonces tenemos una menor resistencia a la fatiga en las fibras que son rápidas. Es una fibra que se va a contraer muy rápidamente, va a utilizar metabolismo glucolítico y ella se va a cansar así de rápido también. Cuando utilizamos fibras lentas para ejercicios que sean aeróbicos, no sé cómo se dice trotar, ¿sí? Nadar, bailar, ciclismo, tenis, ejercicios que son aeróbicos, que no requieren así una gran cantidad de energía al inicio, no son explosivos esos ejercicios. A diferencia de las fibras rápidas, que ellas actúan principalmente en los ejercicios anaeróbicos, como el levantamiento de pesas, las flexiones, el fútbol, el vóley. ¿Alguna pregunta de esto? Natalia tiene una pregunta. A gente tem uma dor que a gente sente aqui, próximo da musculatura de respiração, que é muito parecido com a dor de ácido lático. É da musculatura de respiração. É ácido lático? Que tipo de dor? Na minha região, como eu chamo? Dor de viado. Agora o piada tem gordura no fígado, dor no fígado, dor do viado. Na minha região, chama dor desviado. Sim. Agora, a gente deixa isso fazer uma coisa muito rápido, sei lá, vou no na lanchonete super rápido, aí começa a doer aqui. Quando o cantor é só de caminhar. Só de caminhar, eu sinto. Acho que é porque eu não fico nem acabada. Só caminhar faz. Pois é, mas você quer dar um pouco da respiração, então eu não sabia Bueno, sobre las características de los dos tipos tenemos una comparación acá en esta tabla. Diámetro, las fibras tipo 1 son lentas o rápidas. Lenta, su diámetro es menor, son músculos más pequeños. Fibra tipo 2 es grande porque tiene que generar una contracción muy rápida. Contenido de mioglobina, la fibra tipo 1 tiene mucha mioglobina, su metabolismo principal es oxidativo, mucha vascularización, mucha mioglobina. Tipo 2 tiene poca mioglobina, por eso es músculo blanco. Capilares, tipo 1
lento tiene mucho, tipo 2 rápido tiene poco. Sistema energético predominante. Tipo 1 lenta es aerobio, metabolismo oxidativo, y tipo 2 rápida es anaerobio. Resistencia a la fatiga. Tipo 1 o fibra lenta tiene una alta resistencia a la fatiga porque su metabolismo principal es aerobio, no acumula tanto ácido láctico. Tipo 2 rápida tiene una baja resistencia a la fatiga porque su metabolismo es anaerobio y acumula ácido láctico. Velocidad de contracción. Por algo se llama lenta, porque se contrae lentamente. Por algo esta fibra se llama rápida, porque se contrae rápidamente. Potencia. ¿Cuál es más potente? La rápida, la que está adaptada para ejercicios que son explosivos, porque necesitan mucha potencia. Pero ¿cuál tiene más resistencia? Tipo 1. La tipo 1 es menos potente, pero es más resistente. Y la tipo 2 es más potente, pero es menos resistente. Se cansa muy rápido. Un ejemplo de fibra tipo 2 es cuádriceps. El cuádriceps. Eu acho que essa pergunta quer saber qual é o músculo que tem mais Sí, fibra. las dos, los músculos tienen los dos tipos, pero predominantemente va a tener según su función. Por ejemplo, el cuádriceps tiene más fibras tipo 2 que tipo 1, porque él primero no hace movimiento preciso, hace más movimiento de fuerza. Pero tenemos de los dos. Uma vez eu li um estudo que falava muito sobre maratonistas terem mais fibras tipo 2 e tipo 1 e corredores de velocista de 100 metros tem mais fibras tipo 2. E aí por isso que eles tinham tipo predisposição genética a ganhar. Hay algunos que dicen que si vos tenés predominantemente un tipo de fibra, con la actividad física podés desarrollar el otro tipo. Bueno, hasta acá estamos todo bien, ¿verdad? ¿Se entiende? Todo bien. Unidad motora. ¿Qué es la unidad motora? Unidad motora le vamos a llamar a una fibra nerviosa y todas las fibras musculares que ella inerva. Unidad motora va a ser una neurona motora, una fibra motora, fibra nerviosa motora. Y todas las unidades, todas las fibras musculares que va a inervar. A todo esto yo le voy a llamar unidad motora. Nosotros tenemos en los músculos unidades motoras, ¿verdad? Cuando yo tengo un músculo que tiene que ser muy fino, muy preciso, tiene que realizar un movimiento fino, como por ejemplo los ojos y la mano, los dedos hacen movimientos finos. Ese tipo de músculo tiene que tener, cada unidad motora tiene que inervarle a pocas fibras musculares. ¿Por qué? Porque cuando menos fibras musculares tenga que inervar esa neurona, más preciso, más control ella va a poder tener sobre esas fibras que está inervando. Es como que le va a poder rodear a todas y ella va a poder controlar todo lo que hacen las fibras que están bajo su control. ¿Para qué? Para que el movimiento sea preciso y que sea fino también. En cambio, en un músculo que no tiene que ser tan fino, que predominantemente lo que tiene que hacer es generar una fuerza. En esos músculos vamos a tener una fibra nerviosa para muchas fibras musculares. Porque lo que importa es que el músculo se contraiga. No importa que sea tan preciso, importa que el músculo tenga la fuerza suficiente para la contracción. Cuando es músculo pequeño, músculo que tiene que hacer un movimiento fino, vamos a tener una fibra nerviosa para menos fibras musculares.
sea un trabalengua, pero se le va a quedar en algún momento. Cuando sea un músculo grande, que no requiera un control tan fino, porque ¿qué es lo que hace el cuádriceps? Eso no más hace, ¿verdad? No hace algo tan delicado como los dedos, por ejemplo, o como los ojos que tienen que moverse rápidamente de un lado a otro, de arriba a abajo. Cuando yo tengo un músculo de ese tipo, yo voy a tener, cuando sea un músculo así bien grande, yo voy a tener que una neurona se va a encargar de varias fibras musculares. Pero cuanto más pequeño sea el músculo y más leve y preciso tenga que ser el movimiento, va a ser una fibra nerviosa para menos fibras musculares. En fisiología vamos a ver mucho el término sumación. Sumación me habla de que algo se va a adicionar, ¿verdad? Algo se va a sumar entre sí. ¿Qué vamos a sumar si estamos hablando de músculo? La fuerza, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a sumar la actividad, la potencia de un músculo. De dos maneras podemos hacer. La definición es adición de contracciones individuales para aumentar la intensidad de la contracción. Vamos a tener varias contracciones individuales que juntas ellas van a dar una gran contracción. ¿Cómo vamos a hacer eso? De dos maneras. Una de esas maneras es aumentando el número de unidades motoras que se contraen de manera simultánea. ¿Qué les dije que eran unidades motoras? Una neurona motora más todas las fibras que genera. Entonces yo voy a aumentar la cantidad de unidades motoras que van a estar activas. Cantidad de unidades motoras que van a estar activas. Primeramente, el sistema nervioso va a activar a las unidades motoras más pequeñas. Cuando yo quiera hacer algún movimiento, primeramente mi sistema nervioso activa a las unidades motoras más pequeñas. Luego, cuando yo más fuerza necesite, a medida que se requiere más fuerza, se van a ir reclutando unidades motoras más grandes. Entonces, al inicio de un movimiento, mi sistema nervioso le inerva principalmente a unidades motoras pequeñas. ¿Qué es unidad motora pequeña? Una fibra nerviosa para Una fibra nerviosa para poca fibra muscular. Porque el movimiento es más preciso, más fino. Pero más fuerza necesito y va a empezar a reclutar a la unidad motora que tenga más fibra a su cargo. Por ejemplo, un cirujano que está haciendo una sutura en un vaso. Un cirujano que está haciendo una sutura en un vaso no puede usar toda su fuerza ahí. Tiene que ser algo bien fino, algo bien delicado. Y justamente es lo que el sistema nervioso hace. Primero le activa a las unidades motoras pequeñas. Ahora, si necesita hacer, por ejemplo, si hay una luxación y necesita ubicar en su lugar de nuevo en la urgencia, necesita más fuerza. Entonces ahí se va a empezar a activar las unidades motoras mayores. Principio del tamaño se llama. Primero se lo recluta a las unidades pequeñas y luego a las que son más grandes. Otra forma de aumentar, de sumación, sería aumentando la frecuencia de la contracción. Es decir, nosotros vamos a tener, en este caso, un músculo que se va a contraer. Voy a hacer un potencial de acción porque potencial de acción es también parte de la contracción. Un músculo que se va a contraer. Normalmente se contrae y él se relaja. Pero cuando nosotros aumentamos la intensidad, lo que va a pasar es que el músculo se va a contraer. Va a empezar a relajarse y antes de que se relaje se va a volver a contraer. Y se va a relajar y antes de que se relaje se va a volver a contraer. Y así se va a ir aumentando la frecuencia de las contracciones. Es decir, el músculo no va a llegar a relajarse del todo. Se empieza a contraer, se va a relajar, se contrae de nuevo.
Se empieza a contraer, se va a relajar, se contrae de nuevo. Eso es como que estas contracciones se van a superponer entre sí. Y eso le da más fuerza a la fibra muscular porque ella nunca entró en reposo. O exercício de academia ele ia fazer essa situação, ele não relaxa. Quando continua, Cuando en el momento en el que vos terminás tu serie y descansas, ahí sí se relaja. Perfecto. Por favor, diseña el gráfico, así como si fuera el gráfico, justamente en el diseño que hiciste. Poner el gráfico y poner la línea sería justamente en esta línea recta, el umbral, porque los estímulos están siempre superando el umbral de necesidad y consecuentemente se inicia la contracción sobrepuesta. Sí. E não chega um período de que não é mais, que não consegue mais. Chega um período que não consegue mais. Hipervalorização? No se relaja tu músculo. No llega a relajar, se queda contraído. Pero eso no es malo, eso es necesario para aumentar la fuerza muscular. Porque imagínate que tu músculo tenga que contraerse y relajarse. Y después esperar otra vez para volver a contraerse. Bueno, vas a tener la fuerza para hacer los ejercicios. Entonces, él nunca se relaja, sino que anda a relajarse y se contrae otra vez. O para tu actividad, ahí se relaja un momento. Eso es parte de la sumación. Pero cuando este aumento de la frecuencia de la contracción empeora, va a pasar lo siguiente. Tengo mi apagador, quiero romper. Se va a contraer mi fibra, ella no se va a relajar prácticamente. Va a intentar relajarse y ella se va a contraer. Va a intentar relajarse y ella se va a contraer. Va a intentar relajarse y ella se va a contraer. Así va a estar. Y esto se va a ir sumando. Así va a ser. Ella nunca va a llegar a bajar otra vez a su relajación. En este punto nosotros vamos a entrar en lo que se llama tetanización. Acá el músculo empezaba a contraerse, pero en tetanización, empezaba a relajarse. Y antes de relajarse completamente se volvía a contraer. Pero en la tetanización el músculo no se relaja. En ningún momento el músculo no se relaja. Él permanece en un estado de contracción que es continua. El músculo queda permanentemente contraído sin relajarse y ahí tenemos lo que llamamos tetanización. Las contracciones se superponen por completo. Para que sea más exagerado y puedan ver la diferencia. Así va a ser. El músculo nunca se relaja. Se van a superponer una contracción con la otra. Nunca se va a relajar y se va a quedar en un estado de tetanización. El músculo se mantiene contraído sin relajación. Pero en este aumento de la frecuencia de la contracción, ¿qué pasa ahí? El músculo empieza a relajarse y se contrae de nuevo. Si un estímulo llega antes de que el músculo se relaje completamente, las contracciones se superponen, aumentando la fuerza. Nosotros esto necesitamos, pero esto ya es algo indeseado, porque el músculo no puede permanecer contraído permanentemente, tiene que poder relajarse. Imaginen qué le pasaría al corazón si él no se relaja. Si el corazón tiene que bombear más fuerte, él puede hacer este aumento de la frecuencia de la contracción. Isso acontece com aqueles pacientes que são PCs, que sempre tiram mobilização, que eles têm mobilização constante, não relaxa a musculatura. ¿En quiénes? Pacientes com paralisia cerebral, que tem. No, eso es más por afectación de los nervios en la médula espinal o en el trayecto que recorre nuestro
hecho acciones así. No por eso. ¿Por qué le parece? ¿Le parece? Quedan más personas que le parece. Acá es porque el músculo no se relaja. No intenta relajarse, todo el tiempo está ahí contraído. Es un poco diferente. También tenemos algo llamado efecto de la escalera o efecto 3P. Cuando ustedes están en un tiempo de inactividad física, no se van a la academia por 4, 5, 1 mes, 2 meses. Cuando ustedes vuelven, tienen que hacer todo lento, despacio, peso. Ele vai para as vasculares. Tiene miedo de la violencia. Cuando una persona deja de ir a la academia y después vuelve, tiene que empezar de a poco, porque el músculo tiene que volver a acostumbrarse a lo que estaba haciendo anteriormente. Y a eso se le llama efecto de la escalera. Cuando yo estoy en reposo y mi músculo empieza a contraerse, su contracción es muy débil. No es muy fuerte, es débil. Entonces yo insisto. Y de a poco esa debilidad se va estabilizando a lo que era anteriormente. Efecto de la escalera se refiere a eso. Que nosotros tenemos que aumentar gradualmente la fuerza de ese músculo de nuevo después de una inactividad. Fuerza de la contracción muscular aumenta gradualmente cuando un músculo comienza a contraerse después de un reposo que es prolongado. Como vemos acá, empieza a aumentar su fuerza, pero al inicio es una contracción muy débil. Por eso se hace esa semana famosa, la primera semana de la peor del gimnasio, ¿verdad? En donde duele todo porque de a poco vas aumentando otra vez tu carga. ¿Por qué sucede eso? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Porque el calcio que tiene que ir hasta el retículo sarcoplásmico queda atrapado en el sarcoplasma. ¿Qué tiene que hacer cuando hubo una contracción? ¿Qué tiene que hacer el calcio? Volver al retículo sarcoplasmico. Cuando después de un reposo nosotros hacemos actividad, ese calcio no vuelve tan rápidamente, sino que él se empieza a acumular en el sarcoplasma. Y también nuestro retículo sarcoplásmico no tiene la capacidad para recapturar tan rápido el calcio. Se acumula en el sarcoplasma. Esa es la causa del mecanismo del efecto de la escalera, el efecto del 3P. Tono es la tensión que tiene un músculo de por sí. Todos nuestros músculos tienen un tono muscular normal. Eso es lo que nos mantiene nuestra posición. Ustedes ahora que están sentados, por más de que están sentados, los músculos de su abdomen, de su cuello, de su espalda, les mantienen en esa posición y no se caen en frente, por ejemplo. Porque sus músculos tienen tono muscular. Tono, vamos a tener en el reposo inclusive una ligera contracción permanente. Tono es una contracción. Una contracción permanente del músculo. Porque el músculo permanece contraído, o sea, las unidades motoras están activas todo el tiempo para que el músculo nos mantenga en una posición determinada. El tono mantiene la postura, estabiliza las articulaciones y prepara el músculo para poder reaccionar rápidamente. El músculo ya está como listo, en calentamiento como para contraerse después. Y fatiga como dice su nombre, ¿verdad? Ya, fatiga muscular, es cuando el músculo ya no puede realizar el mismo trabajo que estaba haciendo, no puede mantener
la contracción que estaba manteniendo. ¿Por qué? Porque disminuyen los nutrientes y el oxígeno y se acumulan los desechos. ¿Por qué pasa eso? Cuando los músculos se contraen, ellos también contraen los vasos sanguíneos que están dentro del músculo. Si un músculo se contrae y contrae los vasos, los nutrientes no llegan, el oxígeno no llega, los desechos no salen, se empieza a acumular y tenemos fatiga muscular. Si se interrumpe ese flujo sanguíneo, si se interrumpe el flujo sanguíneo, la fatiga aparece 1 a 2 minutos desde el momento en el que uno inicia ya la contracción muscular. Bueno, preguntas hasta acá de contracción muscular. Siento que ya hablé tanto. Y es una clase, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que podemos ver en esta imagen? Vemos a la médula final un nervio, fibras musculares. Acá también veo músculo, una neurona. ¿Cuál es la estructura de una neurona? Tengo dendritas, goma, axón. ¿Cómo se llama esto? En realidad se llama dendrita, pero acostumbramos a decirle botones terminales o terminaciones sinápticas. Pero el nombre correcto es de la dendrita. Bueno, ¿qué es lo que ustedes ven acá de esa neurona? Ustedes ven y parece una neurona así bien pequeña. Pero la neurona, el axón de la neurona, mide metros. Cuando yo tengo un músculo, cuando hablo de músculo, nosotros vamos a encontrar el nervio que le va a inervar a este músculo, el soma del nervio que le va a inervar al músculo, está en la médula final. ¿Cómo se llama esta parte de la médula final? Sustancia gris, pero ¿qué parte de la sustancia gris? Hasta. ¿Cómo yo sé dónde es anterior y dónde es posterior? Es anterior porque la fisura anterior es más profunda que la posterior. Entonces es el asta anterior. El asta anterior es motor. Todo lo motor es del asta anterior. Y todo lo sensitivo es del asta posterior o asta dorsal. Entonces en este punto, en el asta anterior, ahí está esto. El soma de la neurona con sus dendritas. Y desde ahí que va a salir el axón. Desde la médula final, desde el asta anterior, sale el axón que llega hasta nuestros músculos. O sea, imagínense, desde la médula final sale un axón, por ejemplo, hasta el músculo lumbrical del pie. El axón va desde la médula hasta el músculo. Los axones son larguísimos. No son así como vemos en esta imagen pequeña, son largos. Y eso desde ahora tienen que entender porque cuando den neurofisiología, eso complica demasiado. Entender lo largo que puede ser un axón. El soma está en el asta y el axón llega hasta todos nuestros músculos. La mesma neurona vai ter terminações aferentes e eferentes para a musculatura? Cuando tú decís aferente es algo que está entrando, o sea, algo que es sensitivo. Y cuando decís eferente es una respuesta ya. Y aferente es por otras fibras, son fibras sensitivas. Diferentes. Pero vai estar no mesmo cordão, no mesmo axon, as duas fibras. Va a llegar, o sea, va a estar en Vai sair do el anterior e do posterior, mas vai chegar no mesmo axon. va a estar en el mismo en un punto específico. Esto era
o nervio raquídeo. Ese nervio espinal rápidamente se dividía en dos ramas. En una rama anterior y una rama posterior. Todo lo que sea información sensitiva, me quemé, me duele, me presiona, vibra algo, todo eso va a venir por la rama posterior. Todo lo sensitivo viene por ahí. Todo lo que sea motor, todo lo que yo desee hacer, movimientos musculares, yo necesito contraer un músculo, todo eso tiene que salir por la que es motora, ¿verdad? Pero el sentido es diferente, porque lo sensitivo viene hacia la médula espinal. O sea, está entrando, eso es aferente. Pero lo motor va a salir desde acá, porque acá está el soma de la neurona. Desde ahí va a salir su axón, ¿por dónde? Por la raíz anterior, porque la raíz anterior es motora. Entonces va a salir por la raíz anterior. Acá mi nervio ya es mixto. Ese es el lugar donde sí van a estar los dos axones juntos. Luego esto va a continuar por la rama anterior hasta llegar al músculo, al que se desee inervar. Esa era tu pregunta, Natalia. Punto donde se encuentran es donde está el nervio espinal, ¿no? Solo ahí, pero después vuelven a separarse, no llegan al mismo lugar. Os pontos do músculo, a inervação do músculo, então vai ter fibras separadas, tanto aderente como interente. Separadas. Porque a gente tem nervos que são mistos, né? Es que son mixtos. Desde el momento en el que sale de acá es mixto. Este tiene componente motor, pero predominantemente sensitivo. Y por ahí entra lo sensitivo. Y este también tiene componente sensitivo, pero predominantemente es motor. Porque esa es su función. Son mixtos. Desde el nervio espinal son mixtos ya. Bueno, ¿dónde me quedé? El soma de la neurona está en el asta anterior y el axón llega hasta la fibra muscular. Cuando la fibra muscular, la fibra nerviosa, yo veo acá que está mielinizada. El axón y lo que llega ya son sus botones hasta esta fibra muscular. Cuando yo tengo una neurona así, una fibra nerviosa y un músculo, a esto yo le voy a llamar unión neuromuscular. Mi fibra nerviosa con mi músculo, unión neuromuscular. Las fibras musculares esqueléticas, fibras musculares esqueléticas, están inervadas por fibras nerviosas mielinizadas. Son fibras que son mielinizadas porque tienen que tener una alta velocidad de transmisión del impulso. Porque el músculo tiene que contraerse rápidamente, ¿verdad? Entonces tenemos a la médula espinal ahí, con su raíz posterior, anterior, nervio espinal. Es nuestro nervio espinal la estructura que llega hasta los músculos. Pero ¿qué tiene adentro de ese nervio? Tiene un axón que es de la neurona que está en el asta anterior. Entonces lo que va a llegar ahí, esa información, es lo que va a empezar a dispersarse por toda la fibra muscular para que pueda haber una contracción muscular. Para que eso suceda, yo tendría que tener la liberación de acetilcolina. Esto sería la neurona, la terminación, el botón terminal, y esta sería la fibra muscular. Entonces, esto sucede ahí, donde contacta mi botón terminal con mi fibra muscular. El potencial de acción de la fibra muscular viaja en ambas direcciones. Llega en el medio de la fibra muscular y viaja hacia los extremos, de un lado y del otro lado. Llega en un punto medio y se dispersa hacia los extremos ese potencial de acción. Todo eso ahí, eso para que ustedes lean, yo no voy a leer porque es muy largo. Les voy a decir todo eso.
tengo una fibra nerviosa con el músculo. Si yo hago una ampliación, un zoom de lo que sucede ahí, yo veo esto, unión neuromuscular, fibra nerviosa con músculo. Yo sé que tiene que venir un potencial de acción, pero ¿dónde se generó ese potencial de acción? Acá, en el asta anterior de la médula espinal. Ahí se generó el potencial de acción. Ese potencial viaja por todo el axón de la neurona hasta que llega al botón terminal. Cuando llega al botón terminal, se puede producir la liberación de acetilcolina, que abre mis canales de sodio. Sodio entra, alcanzamos el umbral, se despolariza y esa despolarización ingresa por los túbulos T. Luego el túbulo T le activa, le estimula al retículo sarcoplámico. ¿Qué hace el retículo sarcoplámico? Libera calcio. ¿Dónde va ese calcio? A la troponina C. Professora, a troponina T e troponina I, elas estão aqui afinidade ao quê? La troponina T a la tropomiosina. Troponina. Y la troponina I es una inhibidora de la unión actina-miosina. Acá está la troponina T y encima la Então troponina. o gatilho que libera todas é o cálcio dele. Ahora vamos a ver un poco más de cerca todo esto. Un término que tienen que aprender desde hoy es gotiera sináptica o valle sináptico. Gotiera sináptica es cuando la membrana de la fibra muscular se invagina. Invaginación es cuando entra hacia adentro. Cuando algo entra hacia adentro es invaginar. Y cuando algo sale hacia afuera es evaginar. En este caso, la membrana de la fibra muscular se invagina, entra hacia adentro, para que en ese espacio llegue mi botón terminal. ¿Ustedes se acuerdan del intestino delgado? ¿Qué tenía el intestino delgado? Microvellosidades. ¿Para qué eran las microvellosidades? Aumentar la superficie de absorción. En este caso, esta formación de la gotiera ayuda a eso, a aumentar la superficie de absorción, porque ustedes ven que no solamente en un punto se invagina. Ven estas estructuras acá. Esto se llama hendiduras subneurales. Todo es gotiera sináptica. Y además la membrana forma otra vez hendiduras subneurales, que parecen esos pliegues del intestino delgado, para que aumente la superficie de contacto. ¿Por qué? Porque acá yo voy a tener canales receptores de acetilcolina. En todo esto voy a tener muchos receptores, que sería menos si tuviera una membrana que es así. Voy a tener menos espacio. En cambio, para tener más espacio, la membrana hace esto. Entonces, en cada punto tiene la posibilidad de tener mayor cantidad de receptores de acetilcolina. Mucho más que si tuviera una membrana que fuese lineal. Por eso se forma la gotiera y por eso se forma la hendidura subneural también. Son pliegues en la gotiera sináptica que aumentan la superficie de la membrana. ¿Cómo se llama el espacio que está entre la terminación nerviosa y la fibra? Hendidura sináptica. Acá también tenemos hendidura sináptica. Mismo nombre que ustedes ya conocen. Ahora, ustedes ven que hay muchas mitocondrias, gran cantidad de mitocondrias en las dos membranas.
¿Por qué yo tengo tantas mitocondrias acá? Porque yo necesito producir algo. ¿Qué es lo que se libera de ese botón terminal? Acetilcolina. Para producir acetilcolina yo necesito ATP. Por eso necesito tener muchas mitocondrias acá para poder producir la suficiente cantidad de acetilcolina. Entonces yo tengo una gran cantidad de mitocondrias porque tengo que sintetizar mi neurotransmisor. Si yo no tengo síntesis de acetilcolina, yo no voy a poder tener contracción muscular. Por eso hay tanta cantidad acá. ¿Y acá para qué tendría tantas mitocondrias? ¿Para qué yo tenía? ¿Para qué yo necesitaba? Yo necesitaba ATP para tres cosas. Puente cruzado, liberación de absorción de calcio y bomba de potasio. Para todo eso necesito ATP. Entonces tengo que tener muchas mitocondrias de este lado de la membrana para eso. Para toda esa acción. También tengo que tener a la acetilcolinesterasa, enzima que le va a degradar a la acetilcolina. Si se libera acetilcolina en este espacio y la acetilcolina no se degrada, mi músculo va a permanecer en una excitación continua. Todo el tiempo se va a estar contrayendo. ¿Qué es lo que pasa en las personas que tienen epilepsia, por ejemplo? Tienen crisis convulsiva. Todo el tiempo sale la acetilcolina, no se elimina y la persona se queda ahí contrayéndose. ¿Qué es esto? Neurotransmisor. Ustedes saben que yo puse, no sé en qué mesa ni no sé en qué sesión, porque tenía 4 secciones. En una de ellas yo puse cuál es la enzima que degrada la acetilcolina. Y no sabían. Acetilcolinasa. Hoy ponían lipazo. No tienen nada que ver. Entonces son cosas básicas que uno tiene que saber. ¿Quién degrada la acetilcolina? Acetilcolinesterasa. ¿Por qué yo tengo que degradar esa acetilcolina? Porque el músculo no puede permanecer permanentemente en contracción. Tiene que poder relajarse. Ahora, ¿cómo es que se va a secretar la acetilcolina desde el botón terminal? No es solo que sale porque sale. No, hay todo un mecanismo detrás. Nosotros dentro de nuestro botón terminal, fibra muscular, dentro de nuestro botón terminal tenemos a las vesículas con los neurotransmisores. Y además de eso vamos a tener unos canales de calcio activados por potasio. Hasta ahora yo les había dicho que tiene que llegar un potencial de acción. Tiene que llegar un potencial de acción a la terminación nerviosa para que se libere la acetilcolina al ritmo. Pero ¿qué es lo que realmente hace ese potencial de acción? Mi canal es un canal de calcio activado por potasio. Y el potencial de acción altera el potasio. Cuando llega mi potencial de acción, esa llegada al botón terminal permite que mis canales se abran. Porque es un canal activado por potasio. Ahora el canal se abrió, canal de calcio. El calcio ahora tiene que entrar dentro de la fibra nerviosa, dentro del terminal sináptico. Cuando el calcio entra ahí recién la vesícula va a acercarse a la membrana de la neurona, del botón terminal, de la terminal sináptica, y va a liberar su neurotransmisor.
O sea que no es solo que libera, tiene que venir un potencial. Y ese potencial abre los canales de calcio activados por voltaje. Se abre el canal, entra el calcio y recién ahí se libera mi neurotransmisor. El canal se abre, Él sale por exocitosis. Pero si el canal de calcio no ingresa calcio, él no sale. ¿De dónde viene este calcio? Mas eu não entendi, ele se liga a algum receptor de cálcio para liberar. A vesícula já está formada. E aí ela vai se ligar à membrana. Esse cálcio ele ativa e ele forma. Ese calcio activa acá, vamos a tener lo que se llama barra densa lineal, otra proteína. Y el calcio le activa esa proteína y ahí recién puede movilizarse la vesícula. La vesícula se moviliza por los mecanismos de transporte, no mecanismos de transporte, los microtúbulos. Pero para que todo eso inicie, el calcio tiene que entrar a esa barra densa. Tiene que ligarse. Pero eso es algo más profundo, por eso no puse lo de la barra densa. Cuando el impulso llega a la unión neuromuscular, se van a liberar las vesículas con acetilcolina. Según nuestro libro, se liberan, por potencial de acción, se liberan 125 vesículas de acetilcolina. Según nuestro libro. Bueno, salió el neurotransmisor. ¿Dónde va el neurotransmisor ahora? Salió mi acetilcolina. ¿Qué hace la acetilcolina ahora? Va al receptor de acetilcolina, que también es un canal de sodio activado por ligando. ¿El ligando cuál es? Acetilcolina. Es lo que le abre. Porque los canales iónicos se abrían de dos maneras: por voltaje o por ligando. En este caso, el ligando es la acetilcolina, que se une a este receptor y ahí puede entrar el sodio. Ah, no me respondieron lo que les pregunté. ¿De dónde vino ese calcio? Retículo plasmático. El calcio que está acá. Retículos endoplasmáticos están dentro de tu fibra muscular. Bueno, ahí. Va a sacar de la célula. ¿A dónde? ¿Qué hay afuera de tu célula? Líquido extracelular. El calcio que ingresa al terminal sináptico proviene del líquido extracelular. Todo está rodeado de líquido extracelular. El espacio que ven acá es líquido extracelular. Pero ¿cómo le llamamos? Hendidura sináptica. Yo sé nomás que hay líquido extracelular. Y yo sé que el líquido extracelular tiene mucho sodio. Por eso el sodio puede entrar por los canales cuando se abre. Yo sé que el líquido extracelular tiene mucho calcio, mucho cloruro. Eso es algo que es como que ustedes tienen que no asociar, sino que dar por hecho. Que en todo el cuerpo hay líquido extracelular y dentro de ese líquido hay células. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo en que esto es una célula y esto también? Sí, ¿verdad? Exactamente. Bueno, nuestro receptor de acetilcolina, necesita que se le una acetilcolina para abrirse, ¿verdad? Pero él necesita que se le unan dos moléculas de acetilcolina. Si se le une una, no se abre. Él necesita dos. Tiene dos llaves. Entonces se le unen las dos moléculas y ahí recién se abre mi receptor de acetilcolina. ¿Para qué? Para que el sodio pueda ingresar. Este es mi receptor de acetilcolina sin acetilcolina. Cerrado.
Luego se le une su ligando, la acetilcolina, y ahí se abrió. ¿Para qué se abrió? Para que el sodio pueda ingresar al interior. Lo que nosotros habíamos visto de nervios, de fibra nerviosa y fibra muscular son parecidas, tienen algunas diferencias. Por ejemplo, en el potencial de membrana en reposo. ¿Cuánto era el potencial de membrana de una fibra nerviosa? Menos 70 milivoltios. La fibra muscular tiene un potencial de menos 80 a menos 90. Fibra muscular esquelética estamos hablando, porque la lisa tiene otro valor, la cardíaca tiene otro valor. Fibra muscular esquelética tiene un potencial de reposo entre menos 80 a menos 90 milivoltios. Duración del potencial de acción. El músculo esquelético dura de 1 a 5 milisegundos, aproximadamente 5 veces más que los nervios mielinizados grandes. ¿Por qué en el músculo esquelético dura más tiempo el potencial de acción? Sí, es un motivo. Piensen, ¿qué tiene que hacer una neurona? Transmitir un impulso nervioso. ¿Qué tiene que hacer un músculo? Contraerse. ¿Qué les parece más rápido? ¿Transmitir un impulso o contraer el músculo? Transmitir un impulso. Porque para transmitir un impulso no tiene que pasar la entrada de acetilcolina, la despolarización inicial, la despolarización real, la entrada del túbulo T, la estimulación. No tiene que pasar nada de eso, es más rápido, no demora tanto. Por su función, el músculo demora más tiempo, aproximadamente 5 veces más que los nervios. ¿Por qué también es más rápido en los nervios? Porque ellos están mielinizados. Eso también hace que la velocidad de conducción sea mucho mayor en las fibras nerviosas, porque están mielinizadas. 3 diferencias entre los dos, entre fibra nerviosa y fibra muscular esquelética. Bueno, luego tenemos que ver un poco de esto. ¿Qué es lo que yo estoy viendo acá? Veo una fibra, veo los túbulos T, veo la membrana. Nosotros sabemos que los túbulos T sirven para ¿qué? Para propagar el impulso al interior de la fibra, ¿verdad? Esta es la entrada del túbulo T. Si esta es la membrana celular, ¿qué debería haber afuera de la membrana celular? Líquido extracelular. Esta es la entrada del túbulo T, que es así mismo, es abierto. Entonces, el líquido que está afuera puede ingresar de forma directa al túbulo T. Yo digo que la composición extracelular es la misma composición que tiene el túbulo T, porque está así abierto, no está cerrado, está comunicado el exterior con el interior a través del túbulo T. Los túbulos T son invaginaciones porque ven ustedes que entra la membrana hacia adentro. Invaginaciones del sarcolema, invaginaciones de la membrana plasmática de la fibra muscular. Penetran desde un lado de la fibra hasta el otro lado. Desde un lado de la fibra hasta el otro lado. O sea, recorren toda la fibra muscular. En su origen están abiertos hacia el exterior, como les dije. Por tanto, tienen líquido extracelular en su luz. Como son extensiones internas de la membrana, porque es una invaginación, cuando mi membrana se despolariza, cuando sufre un potencial de acción, ese potencial ingresa al túbulo T
Porque el túbulo T es una invaginación. Se produce acá y al ser una invaginación entra también dentro del túbulo T. Ahora tenemos a nuestro retículo sarcoplásmico, que es todo lo que están viendo acá de color amarillo, alrededor del túbulo T. Nuestro retículo sarcoplásmico tiene dos partes principales. Ustedes van a ver ahí el túbulo T. Y al lado del túbulo T va a haber una estructura, bien al lado va a estar. Túbulo T y otras dos estructuras. Esas estructuras se llaman cisternas terminales. Lo que ven acá de color de la membrana, lo que ven del color de la membrana es túbulo T. Y lo que ven al lado de ella de color amarillo, esa es cisterna terminal. Esa es la cisterna terminal que está bien pegada al túbulo T. También vamos a tener tubos longitudinales que van a ir desde una cisterna terminal a la siguiente. Van a estar contactando las cisternas terminales. Acá, lo que ustedes ven, túbulo T. Esto que está al lado, este tubo sería cisterna terminal. Y esto que está acá va a representar, la imagen no es muy precisa, pero va a representarle a los tubos longitudinales. En esta imagen, esto sería cisterna terminal a los lados del túbulo T. Y estos serían tubos longitudinales. La cisterna terminal es el lugar en donde se guarda principalmente nuestro calcio. Y el tubo longitudinal es el que va a recapturar el calcio utilizado para la contracción muscular. Tienen dos funciones diferentes de esto. Mi retículo sarcoplásmico tiene dos partes: cisterna terminal y tubos longitudinales. Cisterna terminal se encarga de almacenar sobre todo el calcio. Y el tubo longitudinal es el que captura de nuevo el calcio ya utilizado. Pro, ¿Sí? qual é o nome da proteína que quando el calcio se une y libera acetilcolina? El nombre de la proteína Que el calcio entra en la terminación y libera las vesículas con acetilcolina. barra lineal. Linear. Y es el mecanismo de hipoparatiroidismo. Hipoparatiroidismo. Para pacientes que têm hipoparatiroidismo. Por eso o no? Que tiene contracciones muy fuertes. Contribuye. Professor, a cálcio sequestrina, ela fica dentro do retículo? Bueno, acá tenemos las cisternas terminales que están almacenando calcio y acá tenemos los tubos longitudinales que están encima de nuestro sarcómero, encima de nuestras fibrillas. Por eso, por su posición, ellas son las que van a captar de nuevo el calcio utilizado para devolver al retículo sarcoplástico. ¿Cómo es que se libera el calcio desde el retículo sarcoplásmico?
a mirar ahora. Estamos viendo acá una neurona, el axón de una neurona que está mielinizado y está llegando hasta la membrana muscular, su botón terminal. Ocurre un potencial de acción y ese potencial de acción va a viajar por el sarcolemo, o sea, va a viajar por la membrana de la fibra muscular, específicamente por el túbulo T, que es esto de acá. Esto es el túbulo T. Túbulo T. Luego, ustedes ven acá el potencial de acción entrando. Cuando el potencial entra, las cargas ustedes saben que van a empezar a cambiar, ¿verdad? Cuando cambia el potencial de la membrana, acá hay un receptor que se va a activar con ese cambio del potencial de membrana. A este receptor le llamamos receptor de dihidropiridina. Receptor de dihidropiridina. Activación del receptor de dihidropiridina. ¿Dónde está el receptor de dihidropiridina? En el túbulo T. Ahora ustedes van a ver, voy a abreviar, ustedes van a ver que hay acá como un resorte. ¿Saben lo que es resorte? ¿No? Eso que es como es una pieza que vos estirás y soltás y ella vuelve. ¿Cómo se llama eso? Alguien me pronuncia lento, así Mola. Mola. Ustedes ven acá que nuestro receptor de dihidropiridina está conectado más o menos por un resorte. Obviamente que no es así, ¿verdad? Pero a modo de ilustración, nuestro libro hace a un canal que está acá en el retículo sarcoplástico. Este es mi canal de cambio, canal iónico normal, canal de transporte pasivo. Entonces cuando llega mi potencial, activa el receptor de dihidropiridina y esta activación, como que está unido, acoplado al canal de calcio del retículo sarcoplásmico, hace que el canal se abra. O sea, este es un canal activado por ligando o activado por voltaje. ¿Cuál es el ligando acá? Pero acá está dentro. No, este receptor, este canal, se llama receptor de rianodina, pero es lo mismo. Receptor de rianodina es lo mismo que yo les diga canal de calcio, mismo nombre. Este canal es un canal activado por ligando o activado por voltaje. ¿Qué haría Natalia? Eu acho que é voltagem, porque essa da voltagem do tubo T, mas os canais de cálcio eles podiam ser por voltagem ou por ligando. Mas eu acho que aí é voltagem. Eu sei que chegou o potencial de ação pelo tubo T e manda a energia, a voltagem para o canal. Ele fica um canal porque ele está. Vai sair igual ou não? Sí, es el potencial de acción, el cambio de voltaje es lo que va a provocar que este receptor le estimule al receptor de rianodina o canal de calcio. Es un canal activado por el cambio de voltaje. Es un canal activado por voltaje. Entonces llegó mi potencial de acción. Va por el túbulo T. Le activa al receptor de dihidropiridina. Y ese receptor de dihidropiridina a su vez activa al canal de calcio o receptor de rianodina. Cuiden bien el nombre. Dihidropiridina, rianodina. Se abre mi canal de calcio y el calcio sale al líquido intracelular.
sale al citoplasma, sarcoplasma. ¿Para qué? Para ir hasta la troponina. Ahora, cuando yo necesito devolver el calcio al interior del retículo, cuando ya se utilizó el calcio, ¿cómo yo hago ese retorno? Primero yo sé que es en contra de gradiente, porque en este espacio hay menos calcio que dentro del retículo. Entonces yo voy a tener una bomba. Vamos a tener acá una bomba de calcio. Una bomba de transporte activo o pasivo. Primario o secundario. Primario. Una bomba de transporte activo o primario. Es esa bomba la que va a ocasionar la entrada del calcio de nuevo hasta el retículo sarcoplasmático. Así se vuelve a recapturar el calcio. ¿Preguntas? ¿Cuál es la siguiente afirmación sobre la contracción del músculo esquelético? A. Los filamentos de actina y miosina se acortan durante la contracción muscular. Se acortan. No se acortan, se deslizan entre sí. B. La troponina I se une al calcio. No. Entonces no me importa nada de lo que dice después. C. La cabeza de la miosina libera ADP y fosfato antes de unirse al sitio activo de la actina. La cabeza de la miosina libera ADP y fosfato antes de unirse a la actina. Mas não é não? Antes não. Ela não libera o fósforo do sobe, aí libera o ADP e bom. Quando ela une, ela libera ADP. Vai dar um pouco. Nossa, não já libera. Libera mandar um pouco. Ela libera depois só Libera quando o ADP ela vai. permanece. Não, não Ela libera pra onde vai. Ele une, ele para fazer um de força. Então. Então não é antes, né? Não precisa liberar pra juntar, né? Ele precisa liberar para fazer. Hã? Foi mal pra mim. Ele precisa liberar para daí fazer o gol. Se unir. Não, libera fósforo inorgânico, se une, libera o ADP, Una, la miosina leptina tiene que tener ATP, ¿verdad? Sí. El ATP al instante se hidroliza en ADP y fosfato inorgánico. Cuando se hidroliza y la miosina tiene ADP y fosfato inorgánico, ahí empieza a tener afinidad por la actina. Entonces empieza a hacer calcio. Después viene el calcio y se une a la troponina. Sale la tropomiosina y ahí puede unirse la miosina con la actina, pero sigue unida al ADP y al fosfato inorgánico. Cuando ya está unida, ahí hace la liberación de ADP, porque esa liberación lo que le permite mover y deslizar a la actina. Acá dice que antes de unirse al sitio activo de la actina ya liberó. No. Durante la contracción el calcio se une a la troponina C, lo que permite la formación de puentes cruzados. Si no hay ATP, el músculo se relaja porque la miosina se separa de la actina. Eso es si hay ATP, el músculo va a poder relajarse. Porque va a empezar de nuevo el ciclo. Con respecto a los mecanismos de transporte de membrana, señale la afirmación correcta. A. La difusión facilitada es un proceso activo que requiere ATP para transportar glucosa. Primeramente, difusión facilitada no requiere ATP, ¿verdad? Entonces está mal. B. La bomba de sodio-potasio transporta 3 iones sodio hacia el interior y 2 iones potasio hacia el exterior de la célula.
¿Qué hace? 3 vai pra fora e 2 pra dentro. Y las acoporinas permiten el paso de agua mediante transporte del tipo primario. El transporte pasivo, ¿qué tipo de difusión es? Simple. Simple. El transporte activo secundario como el cotransporte sodio-glucosa depende del gradiente del sodio generado por la bomba sodio-potasio del transporte activo primario. Nossa. Perderam? Esa es la correcta. El transporte pasivo siempre requiere proteínas transportadoras y se da en contra del gradiente. No siempre requiere proteínas y no es en contra del gradiente. Prova de grande. ¿Es que sabe? Pero para despertar no. De Dios. No, pero no digas. Mira en esta prueba a visual. Y hállame. Hállame. Bueno, seguimos ahora con Porque todas el causas que é pedinista. Pedinista do sal. Bueno, seguimos con el músculo liso. Al menos una parte vamos a dar. O capaz todo. Músculo liso. ¿Dónde tenemos músculo liso? En los órganos, ¿verdad? Después, otro ejemplo. Solo en los órganos hay músculo liso. ¿Qué órgano? Mas a boca ao soma. Músculo liso. É da boca até o pulo. La liga de Igor, déjame ver. Otro lugar donde haya músculo liso, solo eso recuerdan. Músculo liso? Que no sea órgano, que no sea órgano. Não. ¿Cuál es, Felipe? Tem os 3. ¿O dijiste algo? Não, não disse não. Hã? Não, tá possível. Los vasos sanguíneos, ¿qué tipo de músculo tienen? ¿Verdad? No es enfriado esquelético. Yo no controlo mis vasos sanguíneos. Es músculo liso. ¿El útero qué tipo de fibras tiene? ¿La vejiga? Muy bien. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque quiero saber si pueden asociar algo que es involuntario al músculo liso. Porque me dijeron el aparato digestivo y nosotros no controlamos la contracción del aparato digestivo. Él se mueve de forma autónoma. Vaso sanguíneo, nosotros no controlamos la vasodilatación ni la vasoconstricción de los vasos. Eso es de forma automática por otros mecanismos. Músculo liso, vamos a ver que va a ser diferente del esquelético en varios puntos. Pero, ¿qué se va a mantener? Las mismas fuerzas que atraen los filamentos de actina y miosina. Vamos a tener también en este músculo. Pero va a cambiar esa disposición física de los filamentos. ¿Cómo se disponen los filamentos del músculo esquelético? Si yo les digo cómo se disponen, ustedes lo que me tienen que decir es que están en un sarcómero. Músculo esquelético está dentro de un sarcómero, forma un sarcómero. Ustedes ven una estructura muy linda, muy ordenada, muy, ¿cómo les digo? Muy estable. Sí. Una estructura linda. En el músculo liso vamos a tener miosina, vamos a tener actina. Sí, vamos a tener, pero no van a estar así de ordenados. Van a estar en una disposición muy aleatoria, muy diferente, muy desordenada. Pero hay actina y miosina.
¿Qué tenía que pasar para que este sarcómero se contraiga? ¿Qué tiene la miosina? La miosina tiene su cabeza, ¿verdad? Acá vamos a tener también eso. La miosina va a seguir siendo la misma, la actina va a seguir siendo también. Solo que vamos a ver en otra disposición. Ahora, ¿cómo se llama esto? Disco Z. Acá no vamos a tener disco Z. Vamos a tener otra estructura diferente. Hablando de lo que son las características, ¿dónde vamos a ver músculo liso? En las paredes de nuestros órganos que son huecos, o sea que tiene un espacio para algo dentro, ¿verdad? Tubo digestivo, todo nuestro tubo digestivo, la vejiga tiene los dos, pero tiene mucho músculo liso. El útero, los vasos sanguíneos, esta tensión que tiene un vaso, esta forma que tiene un vaso, se mantiene gracias al músculo liso. Uréteres, también músculo liso, nosotros no controlamos. Bronquiolos y músculos oculares. Funciones que tiene el músculo liso son la motilidad. ¿Qué es la motilidad? Tiene que generar un movimiento que es automático porque es un movimiento involuntario, yo no puedo controlar. Entonces el músculo liso tiene que generar motilidad, tiene que mantener una tensión, los vasos tienen que mantener una tensión. Vamos a dividir en dos tipos de músculo liso. Vamos a tener el unitario, que también se puede llamar sincitial o visceral. Unitario, sincitial o visceral. Y vamos a tener otro que se llama multiunitario. Unitario y multiunitario. Si son dos es porque son diferentes, ¿verdad? Tenemos al músculo unitario y al músculo multiunitario. En la apariencia, el unitario va a aparecer así en grandes capas. Al músculo unitario lo vamos a ver de esta manera, en grandes capas. En grandes capas van a estar. Mientras que el multiunitario va a estar así, como fibras más independientes. Músculo unitario, músculo que está en grandes capas. Músculo multiunitario, fibras que están más independientes, están separadas entre sí. Funcionamiento. Nuestro músculo liso unitario funciona de manera sincitial. ¿Alguien sabe qué significa eso? Sincitial. Un acúmulo así de Natalia. Funciona de manera sincitial, significa que si una fibra se contrae, todo se va a contraer. Si una fibra se contrae, todo se contrae. Eso es sincitial. Un grupo de fibras actúa como una única unidad, porque una se contrae y todas se contraen junto con ella. Es como si fuese un solo músculo que sea muy grande, pero son varias fibras las que están ahí, pero todas trabajan juntas, al mismo tiempo. Contracción coordinada. Esta clase de sincitio, no músculo liso, pero sincitio también tenemos en el corazón. Donde ustedes vean sincitio significa que es algo coordinado. Por ejemplo, en el corazón tenemos un sincitio, porque se contrae una fibra muscular cardíaca y todas las fibras tienen que contraerse para que el corazón pueda latir. ¿A qué me refiero con eso? Tienen que entender que sincitio es como una acción aquí en conjunta de un grupo de estructuras, sincronizados, coordinados. Siempre va a ser sincitial. Mientras que el multiunitario, cada una de estas fibras son independientes. Esta fibra se puede contraer y esta puede estar relajada. Esta se puede contraer y esta también, y esta relajarse.
no tienen un orden. Ellas trabajan cada una así por su lado. No trabajan como una unidad, como este unitario. Contracción independiente de las manos. Conexiones. El unitario va a estar unida por uniones tipo gap, uniones en hendidura, que son estas. ¿Por qué puede trabajar como un sinsitio? Porque si uno se contrae, todos se contraen. Porque tenemos estas uniones en hendidura. Si vieron en biología, ustedes van a saber que lo que pasa de un lado de la membrana se va a transportar directamente al otro lado, porque esto es como un canal que está todo el tiempo abierto, permanentemente abierto. Entonces, si por ejemplo de este lado yo tengo una despolarización, automáticamente de este lado también. Las uniones gap, uniones en hendidura, son comunicaciones directas entre el citoplasma de una membrana y el citoplasma de la otra membrana. Por eso funcionan como sinsitio, porque si esta se contrae, automáticamente esta también se contrae. Esto yo tengo en músculo liso unitario. Músculo liso unitario. Músculo liso multiunitario, el acoplamiento va a ser muy raro, escaso. ¿Por qué? Porque cada fibra actúa de forma independiente. Ubicación. Unitario vamos a tener en el tubo digestivo. La contracción del tubo digestivo tiene que ser coordinada. Tiene que ser en un sentido. El estómago tiene que hacer su trabajo para que después el intestino delgado haga el suyo. Y después el intestino grueso. Y no a la inversa. Tiene que tener un sentido, una coordinación. La vejiga. La vejiga, toda la vejiga tiene que mantenerse contraída al mismo tiempo para asegurar la orina. El útero, los uréteres y los vasos sanguíneos. Ejemplo de músculo liso multiunitario. Músculo ciliar, músculo que hay en el iris ocular y músculos piloerectores. Piloerectores son los músculos que dan el arrepio, que levantan todos los pelitos del cuerpo. En esos tres lugares yo tengo multiunitario. Esos son los ejemplos de músculo liso multiunitario. Todo lo demás es unitario. Multiunitario tengo solo en estos lugares. Actividad eléctrica. El unitario tiene una actividad que se llama marcapasos u ondas lentas. Tiene una actividad que se llama marcapasos o otra que se llama ondas lentas, que es lo que permite que todo el músculo pueda también contraerse coordinadamente. Este tipo de actividad eléctrica. Multiunitario tiene inervación independiente. Cada fibra va a tener su inervación, sea simpática, sea parasimpática, sea lo que sea, pero independiente. Esto tienen que grabarse. Unitario no se refiere a fibras musculares únicas. Si yo les digo que el músculo liso unitario se conforma de fibras musculares independientes y por eso es unitario, ¿me van a poner verdadero o falso? Falso. Unitario no es fibras únicas. Unitario se refiere a que todo trabaja junto, como uno solo, como una unidad. Bueno, sobre nuestra actina y miocina, vamos a tener actina y miocina. Y ellas van a relacionarse parecido a como era el músculo esquelético. Pero nosotros no tenemos troponina ni tropomiosina. Troponina yo necesitaba para que todo inicie en el músculo esquelético, porque llega el calcio, la troponina C, troponina T, troponina I, sale. Sale la tropomiosina. Y ahí puede unirse la miocina a la actina. Pero acá yo no tengo nada de eso. No tengo troponina, no tengo tropomiosina. El proceso contráctil va a depender de los iones calcio y de la ATP, ¿verdad? En esta imagen podemos ver cómo es el músculo liso.
donde en esta parte específicamente vemos algo que es parecido a un sarcómero. Parecido, pero no es un sarcómero. Donde nosotros vemos de color más claro estarían los filamentos de actina y de color más oscuro estarían los filamentos de miosina. Y ustedes ven de color amarillo en varios puntos de la membrana, se llaman cuerpos densos. Y ustedes ven que el cuerpo denso está así. Está como en los extremos del filamento de actina y de miosina. Cuerpo denso en un extremo, cuerpo denso en el otro extremo. Y dentro tengo actina y miosina. El cuerpo denso cumple la función que debería de cumplir mi disco Z. Cuerpo denso hace eso. Principal diferencia sí al ver el músculo liso, esquelético y cardíaco, las estriaciones. ¿Qué generaban las estriaciones? ¿Por qué el músculo esquelético tiene estriaciones? Distintas caballos. Músculo esquelético no cardíaco. ¿Qué genera las estriaciones? El sarcómero. Porque hay sarcómero, tenemos estriaciones. ¿El músculo liso tiene o no sarcómero? No. No tiene. Por eso el músculo liso no tiene estriaciones. Esa es la principal diferencia morfológica. Ausencia de estriaciones transversales, no tienen esas líneas. En el músculo liso, visibles a la microscopía de luz. Lo que les dije, músculo liso no se organiza en sarcómeros, por eso no tiene estriaciones. Tem um nome para essa estrutura, profe? Entre o glúteo denso e o... Tem um nome? No, porque no es una estructura así constante como esta. Ahí se ve de esa forma, pero puede que no tenga esa forma. Entonces, esto es lo más común, entonces no. Tenemos en esta imagen de abajo, esto que ven acá son cuerpos densos. Y dentro la línea que está por encima, está más de color claro, esa es la actina. Y adentro está la miosina. Esta sería la actina. Y ahí en el medio está la miosina. Y estos serían los cuerpos densos. Acá, a mi disco Z se unía mi filamento de actina. En el músculo liso, al disco Z también se une la actina. También está unida la actina. Este cuerpo denso, como vemos acá, en este punto, está conectando, está comunicando una célula muscular lisa con la otra célula muscular lisa. Está acá uniendo las dos. ¿Para qué una célula muscular lisa se une a la otra? Para que pueda pasar un potencial y las dos fibras se puedan contraer al mismo tiempo. Porque el músculo liso tiene que tener motilidad, tiene que mantener una tensión. Para eso tengo cuerpo denso acá. Además de que sirve para anclarle a nuestra actina y miosina, sirve para comunicar lo que pasa en una célula muscular para la siguiente, para que todos trabajen como si fuesen una unidad. En esta imagen tenemos lo mismo, tenemos cuerpos densos y dentro tenemos a los filamentos de actina y en el centro los filamentos de miosina. Cuerpos densos, filamentos de actina por fuera, filamentos de miosina por dentro. Ahora, ¿qué es lo que hace que el músculo liso sea también tan diferente? La disposición de los puentes cruzados. Lo que ven acá es músculo esquelético, en donde las cabezas de la miosina de los dos lados están en los dos extremos, en un extremo y en el otro extremo.
Y en el centro no hay cabeza. Estas cabezas hacen que la altina vaya hacia el centro. Y estas cabezas también hacen que la altina vaya hacia el centro. Porque el sarcómero lo que tiene que hacer es acercarse, superponerse los filamentos. Eso hace el músculo esquelético. Pero este es músculo liso, donde vemos una disposición totalmente diferente. Tenemos acá varias cabezas de miosina y de este lado también. Nos sigue este patrón. La disposición que adopta acá forma puente cruzado, sí forma, pero se llama lateropolares. Y esta unión tan distinta permite que la miosina, cuando hace su golpe de poder, mueva la altina en dos direcciones que son contrarias. En lugar de acercar, le aleja. ¿Por qué hace eso? La contracción así es más eficiente. La fuerza se genera en diversas direcciones. Porque esta miosina va a alejar y va a alejar. Pero va a haber otra que va a acercar desde otro extremo. Son un poco diferentes estas piezas. Por eso en la contracción yo veo de esta manera, relajado y contraído. Es como que desde diversos puntos ellos entren así, se contraigan así. En cambio, en el músculo esquelético no es así. Es diferente porque tiene un sarcómero organizado que hace que todo vaya hacia el centro. Acá no va hacia el centro, pero la suma de todos los movimientos que hace nuestra altina y miosina también acercan mucho. Si yo comparo músculo esquelético con músculo liso, vamos a tener algunas diferencias. Esto también siempre es tema de examen, porque ellos son diferentes. Músculo esquelético se contrae rápido y se relaja rápido. Músculo liso se contrae lento y se relaja lento. Ciclo lento de formación de puentes cruzados. Puente cruzado es cuando la miosina se une a la altina. En el músculo esquelético esto es así rápido, automático. Pero el músculo liso no, esto demora un tiempo. Hay mucho tiempo entre que la miosina llega hasta la altina. Es un ciclo lento de formación de puentes cruzados. El músculo esquelético es mucho más lento. La cabeza tepeasa tiene menor actividad. Cabeza tepeasa de la miosina estamos hablando. Baja necesidad de energía. El músculo liso no necesita tanta energía como el esquelético. Porque cuando se va a producir el puente cruzado, se gasta un ATP. Se gasta ATP y ¿qué me queda? ADP con fosfato inorgánico. Ahí recién mi miosina tiene la afinidad por la altina. Entonces, cada vez que se va a formar un puente cruzado, estamos gastando un ATP. Pero el músculo liso demora para llegar. Entonces también gasta menos energía. Tiene una baja necesidad de energía para poder mantener la misma tensión. Ciclado lento de formación de puentes cruzados. El músculo liso se contrae lento y se relaja lento. Si vamos a hablar de tiempo, el músculo liso inicia su contracción 50 a 100 milisegundos después de que es excitado. Mientras que el esquelético comienza en menos de 10 milisegundos. Acá demora 50, acá es en menos de 10. Y su duración también es mucho menor. 0,1 segundos en el esquelético y 1 a 3 segundos en el liso. Estas son diferencias claves entre los dos tipos de fibra muscular. Yo necesito
Este tipo de contracción lenta, sostenida, con bajo gasto de energía, por ejemplo, en el útero. Para que el bebé se mantenga ahí y no salga de forma natural, mi músculo uterino tiene que mantener una contracción permanente. Imagínense si fuese músculo liso y va a ser permanente la contracción. ¿Cuánta energía va a utilizar? Muchísimo. El cuerpo no tiene la capacidad de generar eso. Entonces tenemos ahí un músculo liso que se forma lento su puente cruzado, gasta menos energía y mantiene contracción por más tiempo. Por eso tenemos esta situación de que el bebé se mantiene ahí dentro del útero. También en la vejiga. Para que la vejiga esté cerrada, para que no salga la orina, teníamos un esfínter interno. Ese esfínter era músculo liso. Ese músculo liso tiene que mantenerse todo el tiempo permanentemente contraído para que la orina no salga. Eso consumiría mucha energía también, pero como es músculo liso, no consume tanto. Comparando los dos, músculo liso y esquelético, tenemos una contracción lenta y prolongada en el liso y tenemos una contracción rápida en el esquelético. Ciclo lento de puentes cruzados en el liso, ciclo rápido de puentes cruzados en el músculo esquelético. Actividad ATPasa mucho menor, actividad ATPasa mucho mayor, porque todo el tiempo está gastando ATP. Gasta poca energía, gasta mucha energía. Bueno, hasta acá vamos a dar. Pero mañana.